frío, peleando por esta universidad que queremos tanto y que hoy tenemos que salir a defender con uñas y dientes. Y les agradezco a mis compañeros de cátedra porque además de compartir un trabajo docente, compartimos este trabajo en esta materia, la de los derechos humanos, en este acompañamiento que hacemos en los juicios contra el terrorismo de Estado, y los dos han situado cosas comunes, entre ellas el origen de nuestra cátedra, que también está marcado por un comienzo de lucha docente, por una pugna por instituir contenidos que de otro modo no serían posibles, que como decía Fernando, sin una universidad pública no podríamos darlos, ¿no? Trabajarlos, pensarlos. Yo voy a hablar desde este doble atravesamiento, el de mi pertenencia a la cátedra, una cátedra que fundó Marta Bertolino, que además es sobreviviente y testigos en los juicios que se tramitan. Hoy está tramitándose uno de ellos, la causa FESET 3, y mi pertenencia al programa de protección a testigos y querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado. Desde la cátedra, hace un poco más de 12 años intentamos trabajar con los alumnos las marcas que el genocidio nos dejó. Y no lo hacemos desde un intento de transmitir información sobre lo que la dictadura pudo haber sido una opción, pero no es. Lo que intentamos es poner en análisis ese histórico social al que pertenecemos, y lo hacemos intentando pensar los silencios, los no dichos, los discursos justificativos que perduran todavía respecto de la dictadura. Y uno de nuestros autores de cabecera, por decirlo de algún modo, es un analista argentino que ha sido un gran analista institucional, Fernando Ulloa, que desde el año 73 intentó pensar la clínica con algunos resortes que siguen siendo indispensables, ¿no? Fernando ya en el año 73, a raíz de haber sido convocado para hacer pericias psicológicas a gente que había sido torturada, estamos hablando en el marco de la AAA, comienza a trabajar el concepto de ternura desde el psicoanálisis. El concepto de ternura, que imagínense que no es que estaba muy bien visto para los psicoanalistas ponerse a trabajar ese concepto, pero lo hace casi como una resistencia intelectual en un momento que avisoraba el horror, como una forma de amasar críticamente algunas cosas. Y bueno, después Fernando trabaja en Abuelas, y junto con los organismos de derechos humanos ha sido un referente para muchos, y lo que intenta es desbrozar ese concepto y nos hace pensar en tres cuestiones. Por un lado, el miramiento por el otro, la empatía y el buen trato. Digo, ese faltante cultural como resorte para pensar la clínica, ¿no? 30 años después se aboca mayormente a pensar la otra cara de la moneda, ese otro imperecedero cultural, porque así llama la ternura, ¿no? Nos reubica la ternura como un imperecedero cultural para pensar la fundación del sujeto ético. Digo porque son momentos estos los que corren, que nos ponen frente a la exigencia de volver a pensar estas cosas, ¿no? 30 años después, decía, se aboca al trabajo sobre el otro imperecedero cultural, ese que ya Freud nos marcaba en el malestar en la cultura, que es la crueldad. Y Fernando ubica ahí algunos conceptos a modo de instrumentos, de categorías instrumentales, ¿no? Que también para los que trabajamos en instituciones, intentamos pensar la articulación entre lo histórico social y la subjetividad, nos quedan siempre a mano para pensar, ¿no?
Y lo cruel, Fernando lo piensa desde distintos lugares. Por un lado, esa vera crueldad que implica el aniquilamiento del otro, que tristemente supimos conocer en nuestro país en el marco de la dictadura, y amasa un concepto que es el de encerrona trágica, para pensar esa escena paradigmática de lo cruel que es la escena de la tortura, allí donde alguien tiene su vida en manos de otro, sometido a la máxima crueldad, sin ley, sin tercero de apelación. Pero también nos invita a pensar los dispositivos socioculturales de justificación de lo cruel, ¿no? Sostener discursos que convaliden o avalen el sufrimiento de grandes sectores de la población implica el ejercicio de lo cruel. Nos habla también de un saber canalla o de cómo desandar los saberes canallas. Les pido perdón a todos los canallas que en esta ciudad no tiene nada que ver con eso. Desde Rosario no hubiéramos podido hacer decirlo de ese modo, pero intentando pensar esos saberes que justifican lo cruel, por algo habrá sido, ¿no? Que no fue para qué será, sino por algo será. Porque nos vemos exigidos a pensar en este momento nuevamente las tramas de impunidad, que de algún modo intentan desandar un camino recorrido desde hace muchos años, pero que en los 12 años precedentes intentó restituir, volver a pensar, juzgar. Y pensaba respecto de la historia o de la trama de impunidad, suponía que el panel anterior iba a estar antes con los abogados comentando un poco eso, pero si tuviese que hacer una muy breve síntesis para ubicarnos en eso, antes de pasar brevemente a lo que me gustaría situar, que es algo en relación a lo que implica dar testimonio y al lugar de los sobrevivientes en esta historia, porque encuentro en ellos básicamente los sentidos que me permiten de algún modo contraponer ese imaginario social instalado en la dictadura, en ese país que vino después, o que la dictadura instituyó, como más les guste, que nos hizo creer y nos intenta convencer de que la justicia es, si no imposible, impracticable, o que debemos dudar siempre de su eficacia, ¿no? Y bueno, y los sobrevivientes encarnan un poco esos sentidos que a mí me permiten pensar o luchar por otra cosa. Pero decía, si de las tramas de impunidad hablamos, pensemos que desde el año 84, enero del 84, los sobrevivientes de los campos clandestinos de concentración, de clandestinos de detenciones de la dictadura argentina, comienzan a hacer las primeras denuncias. Esta causa que se está juzgando en este momento, que es la tercera parte de esta causa, la causa FESED, los sobrevivientes realizan las primeras denuncias en enero del 84. Antes mencionábamos a Marta Bertolino, pero está Laura Ferrer, que nos va a hablar en otro momento. Chichinduani, no quiero ser injusta porque era un grupo, Laura seguramente los va a mencionar a todos, pero con esa valentía hicieron, cuando todavía estaban ahí, dando vueltas por las calles, con el poder intacto, hicieron las primeras denuncias, y después vino el juicio a las juntas, ese juicio tan importante simbólicamente, pero con un juzgamiento limitado, podemos decir. En la letra chica ya estaban, en la letra chica de ese juicio estaban pronunciadas lo que después serían luego las leyes de impunidad, la ley de obediencia debida y la ley de punto final, porque de algún modo ponía un límite en el tiempo y un juzgamiento limitado, porque juzgaba solo la cúpula militar, ¿no? Después vinieron las leyes de impunidad
los indultos, coronados por los indultos, y aún así los sobrevivientes siguieron luchando y junto con los abogados argentinos formularon esta creación que fueron los juicios por la verdad histórica, que permitió de algún modo, aun cuando los juicios estaban cerrados, sostener las pruebas y continuar los reclamos por las vías internacionales, ¿no? Quería subrayar la figura de los sobrevivientes, testigos en los juicios y la posibilidad de dar testimonio y lo que implica el testimonio, porque nos vienen a donar un fragmento de verdad histórica que es irreemplazable. Ellos, no sin sufrimiento, no lo hacen para curarse. Digo esto porque habemos muchos acá psicólogos, alumnos de psicología, y hay mucha bibliografía al respecto. Acá la compañera también lo decía, ¿no? Donde pareciera que per se el testimonio implica una cuestión reparatoria. Yo creo que si hay algo de lo reparatorio lo hay por añadidura, y eso está ligado a una serie de cuestiones, no solo por el acto de dar testimonio. Lo hacen desde una coherencia con un alto grado de compromiso político y porque son la prueba incontrastable de lo que ocurrió en la dictadura. Sin ellos estos juicios no podrían sustanciarse, ¿no? Lo hacen sin sufrimiento porque muchas veces el temor a olvidar, narrar supone una distancia con el horror, podríamos decir, con lo vivido, pero en este caso la actualización de ese horror vivido también puede suponer una actualización de lo profundamente traumático para un sujeto, y en eso encontramos sentido los que hacemos este acompañamiento de salud mental desde los espacios públicos, ¿no? Pero también nos cuentan que fue estar desaparecido, porque los desaparecidos son desaparecidos para otros, para los que los buscan, para los que los buscamos. Pero ellos cuentan en los juicios que fue estar desaparecido para sí, que fue estar sometido al terror más tremendo, cómo luchaban no tanto por no morirse, es decir, por preservar una vida biológica, una supervivencia secas, sino por preservar su capital simbólico, sus proyectos, sus afectos, que eran suyos pero eran colectivos. Y entiendo que siguen, digo esto también porque pertenece a una historia de lucha y resistencia a la dictadura, algunas veces silenciada. Pensemos, cuentan cómo lo que estaba en juego allí era el aniquilamiento y también la búsqueda de colaboración, y cómo eso fue porcentualmente ínfimo en el caso de las dictaduras argentinas. 2.000 personas pasaron por el servicio de informaciones, que es el servicio, es la causa que se tramita en este momento, la causa FESED, y se cuentan con una mano las personas que estuvieron en esa situación, y algunas de ellas han sido juzgadas, ¿no? Digo esto porque de algún modo también yo pensaba, ¿no? Lo hacen sin sufrimiento, vuelven a dar testimonio, en este caso es la tercera vez, con la convicción de que son esa prueba incontrastable, pero también, hay algo de lo reparatorio en juego. Está terminando.